Hola. Hola, Vamos. vamos a ver. ¿Ahí se ve bien la pantalla? ¿Sí? Muy bien. Todavía no he revisado las evaluaciones porque he estado muy ocupada en Oh, la escuela, pero ok. ya, yo creo que no pasa de este fin de semana. Ya les envío. Ok, está bien, no se preocupe. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar la unidad 3 y se llama Organizar para seguir aprendiendo. Y Organizar. nos dice que en esta unidad vamos a conocer el orden a seguir para sistematizar la información obtenida con la finalidad de obtener resultados que apoyen en la toma de decisiones. Nos habla de sistematizar la información. ¿A qué? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Hola. Parece que ya. Hola. Hola.
Listo. Ya estamos aquí. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la unidad 3. ¿Se alcanza a ver bien ahí? ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, sí Ok. se ve. Muy bien, decíamos que se llama organizar para seguir aprendiendo y hablábamos de sistematizar la información y decíamos que a qué nos sonaba sistematizar. ¿Qué significa sistematizar? Sistematizar. No más no tengo ni idea. ¿A qué te suena? Vamos a ver. Sistematizar. Bueno, ahora sí que la definición que encontramos es organizar un conjunto de elementos para que formen un sistema. Como que no queda muy claro. Vamos a ver otra. Sistematizar es... Se podría decir que es la organización que se le da a la información para que tenga cierta relación y como... Vamos a ver un ejemplo mejor porque está un poquito confuso. Muy bien. ¿Por qué sistematizar? Nos dice que es un método de investigación que ayuda a clasificar la información bajo ciertos criterios. Ahora sí que es cómo organizas tú la información para que se relacione con un conocimiento específico o con algún tema en específico. Ese es uno de los objetivos. Bueno, si bien hemos estado trabajando con cómo se, cómo se realiza la investigación, ahora vamos en la parte de, con eso que tenemos ya o con lo que vamos a investigar todavía, cómo lo vamos a organizar para poder interpretarlo. Nos dice que valoraremos la necesidad de elaborar un escrito que contenga todo lo realizado, todos los resultados. Es lo que les decía la clase anterior en relación a el ensayo que me gustaría que entregaran para que apliquen todo lo que hemos estado haciendo. Muy bien, dice que el tema 1 se llama Ordeno las piezas y vamos a organizar la información para ver cuáles son sus diferencias y sus semejanzas. Actividad 1, concentro la información. ¿Me ayudas a leer este primer párrafo? ¿Me ayuda con el primer párrafo? Sí, al hacer una investigación podemos encontrarnos con mucha información y toda, no más abajito, Ahí. toda nos puede resultar interesante. Sin embargo, es necesario hacer un alto y ver qué tanto vamos a valorarla de acuerdo con nuestros propósitos. Concentrar lo que hasta ahora vas te servirá para revisar en qué medida has respondido a las preguntas oficiales que tuvieron tu investigación personal. Ok, entonces aquí vemos de nuevo que pues cuando se hace una investigación entra mucha información o tienes mucha información a tu alcance, pero solo es cierta información la que te va a ser útil para el tema que tú hayas seleccionado. Nos dice que leamos un texto por aquí, pero más bien me gustaría revisar algunos ensayos. Bueno, había comentado
que me gustaría que fuéramos ahora sí trabajando el ensayo. Sí. Y ya voy empezando, ya voy a dejar tarea, ¿no? No, no, está bien. Ok, bueno, me gustaría que me enviara la respuesta a todas estas preguntitas, si las puede anotar o tomar una foto. Igual ahorita lo mando al grupo. Ok, tema de investigación. ¿Mm? Me parece que ya lo habíamos trabajado, pero ahora sí me gustaría que me lo fueran entregando. Desde el inicio, bueno, habíamos elegido para cada quien un tema de investigación, además bien cada quien lo eligió de acuerdo a sus intereses o lo que quería buscar. El de ustedes trata de personas, ¿verdad? Sí, En cuanto a, pues todas estas redes, ¿no? Hemos estado comentando, creo que he mencionado de un lugar en específico, creo que en Tlaxcala, que es donde se llevan como más a cabo este tipo de situaciones, ¿no? sí, Bueno, ese sería el tema, ¿no? La trata de personas. En este caso, por ejemplo. sí, Después teníamos preguntas de investigación, que son las que nos iban a ayudar a delimitar lo que queríamos conocer. Ahora sí que todo lo que quisiéramos saber de ese tema en concreto. Creo que por ahí ya las hayan escrito. ¿Y para qué voy a investigar, no? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero conocer o qué quiero dar a conocer con lo que voy a buscar? Y por último, ¿en dónde lo voy a buscar? sí. Entonces, todo esto sí lo puede escribir y enviarme una foto para la siguiente clase. Y vamos a ver un ejemplo de cómo quedaría. Por ejemplo, mi tema es los derechos humanos. Ese es mi tema, el que yo elegí, el que yo delimité. Todavía puedo encerrarlo un poco más. Por ejemplo, podría decir los derechos humanos en México o los derechos humanos en mi estado, por ejemplo, ¿no? Pero por lo pronto lo tengo general, los derechos humanos. ¿Qué voy a investigar? Es todo lo que me interesaría saber. ¿Qué son? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuándo se crearon? Si son aplicados en todo el mundo y si existe algún tipo de sanción para quien no los cumple o para quien los viola. ¿Y para qué lo quiero investigar? Pues para redactar un ensayo y poder dar a conocer más sobre los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso le dejé 3 puntitos, dependiendo. O también puede ser analizar, pero siempre el objetivo empieza con un verbo en infinitivo. Redactar, conocer, buscar, eh, etcétera, ¿no? Y por último, ¿dónde voy a buscar? Me gustaría que seleccionara fuentes, bueno, por ejemplo, lo más común tal vez sería, pues sí, páginas de internet, que es lo que más está a nuestro alcance. Y me gustaría que me enviara los textos con los que va a trabajar o las fuentes de información. Ahora sí que los links de las páginas que le pudieran ser útiles para comenzar, entre 3 y 5, para de ahí empezar a trabajar. Bueno, yo creo que con 3 está bien, para leerlos y de ahí empezar a trabajar. ¿Tiene alguna duda o alguna pregunta de lo que hay que entregar? No, no, está bien. Ok. Vamos. Entonces esto, me gustaría que enviara una foto Ah, para antes de la siguiente clase. Igual ahorita lo pongo en el grupo. Y si no, de todas maneras, a ver si la otra semana ya están las demás para poder dejarlo. Pero si puedo ir avanzándolo, está muy bien. sí, Y bueno, la intención de esto es hacer la de redacción de un ensayo del tema. Y habíamos visto hace un tiempo que un ensayo tenía tanto
como la opinión de quien lo redacta, de quien lo escribe, pero también de información de fuentes como oficiales o información ya específica del tema, pero sí dando como nuestro punto de vista o apoyándonos en lo que nosotros queremos comunicar, ¿no? Y decíamos que todo ensayo tenía ciertas partes o ciertas características, que son las básicas casi de cualquier texto. ¿Se alcanzan a ver ahí? Sí, Ok. ¿Qué sería entonces la introducción de un ensayo? Ay, perdón. la introducción de un ensayo. ¿Pueden mover la pantalla más para acá, al lado de derecho? No, Para... más para acá. Lo que pasa es que como está la pantalla de usted, no se ve lo que No, dice. sí, sí, sí. Es que para mí se ve diferente, por eso casi nunca veo, nunca sé bien si sí se alcanza a ver o no. ¿Se ve bien ahí o allá? No, más para, de este lado. Del Ahí, otro lado. al otro lado. Ajá. Muévala para acá. Ah, A ver, lo voy a copiar y pegar. ok. Ahí. Ahí está bien. La introducción explica el tema, indica al lector el asunto a tratar. Puede explicar cómo se llevará a cabo la investigación y bajo qué parámetros. El desarrollo incluye las ideas del autor, temas o contestación a preguntas, guías suministradas por ella, profesor, profesora, se escribe con un párrafo aparte. Conclusión expresa la aportación final del escritor, es el cierre del ensayo. Muy bien, entonces un ensayo tiene tres partes principales, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión. Y en la introducción nos dice que nos explica el tema, nos va dando como un adelanto, o para quien lo lee es como de lo que va a tratar, ¿no? Del tema que estamos hablando. Perdón. Y pues generalmente es corta y nos da un panorama general de lo que vamos a leer. En el desarrollo ya empezamos a tratar los temas o subtemas, como aquí dice, la respuesta a nuestras preguntas, que serían pues lo que nos interesa saber, de manera ordenada para que siga como una coherencia lo que estamos escribiendo. Y por último, la conclusión, que es de nuevo apoyar nuestra idea principal, dar las últimas ideas de nuestro ensayo y pues cerrar, ¿no? Sí. Tengo varios ensayos que he escrito, bueno, hasta ahorita en lo que llevo de la escuela. Estos no Ajá. son tan extensos, pero vamos a identificar aquí la introducción, el desarrollo y la conclusión. Este fue uno que hice hace como 6 meses, creo que es basado como en una película. Sí, en una película. No. Vamos a leerlo y a ver sus partes, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a empezar. Morir de dolor. ¿Me ayuda con el primer párrafo? Sí, es verdad que todos le tenemos a la, es verdad que todos le tenemos a la muerte, pero si hay algo a lo que tenemos más es al dolor. No somos eternos, vamos a partir en algún momento y eso es algo de lo que estamos conscientes. Sin embargo, lo que nos cuesta aceptar es que nuestros seres queridos tampoco pueden estar en este mundo para siempre. A partir de la película En un mundo mejor, dirigida por Susana Bier, 2010, podemos identificar que se aborda un tema importante, el duelo de muerte, reflejado en la situación que atraviesa Christian, una joven que llega a Dinamarca proveniente de Londres y que acaba de sufrir la pérdida de su madre a manos del cáncer. Partiendo de esto, nuestro objetivo es comunicar al lector la importancia
del duelo de muerte y las distintas fases del mismo que deben vivirse. Muy bien. ¿A qué nos suena este párrafo? ¿Qué vendría a ser? Ese es el De las partes del ensayo, ¿a qué nos suena? tema, ¿no? Ujú. ¿Y qué vendría a ser? Así lo primerito, lo que vimos ahorita. El, ah, Vendría a ser el de introducción. la introducción, exactamente. ¿Por qué? Porque justo ahorita me dijiste el tema, ¿no? Exactamente. En la introducción se expone el tema del que vas a tratar en todo tu texto. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el tema? El tema es morir del dolor. Ese sería el título. O el título, ese sería el título. Ajá. También es un punto importante. Los títulos de los ensayos no siempre reflejan muy claramente el tema, que es ahora sí el asunto del que estamos tratando. Este sería el título, pero a partir de la introducción, ¿cuál sería el tema o de qué vamos a hablar? De la muerte. La muerte, exactamente, del duelo de muerte, que es lo De- que dice aquí, ¿no? Lo sí, menciona. Partiendo de esto, nuestro objetivo es comunicar al lector la importancia del duelo de muerte y las distintas fases del mismo que deben vivirse. Ok, entonces nuestro título es Morir de dolor, pero el tema es el duelo de muerte. Exactamente. Entonces aquí en la introducción, por ejemplo, se usan como frases para llamar la atención, por ejemplo, esta del inicio, ¿no? Todos le tememos a la muerte, pero tememos más al dolor. Mencionamos algo de la película y ya finalmente decimos de qué vamos a hablar, ¿no? El objetivo es sí. comunicar la importancia del duelo de muerte. Muy bien. Como decíamos hace ratito, pues son párrafos cortos para indicar al lector lo que se viene, ¿no? O lo que a continuación va a leer. Lo que se va a tratar el tema. De Exactamente. hablar, ¿no? Exactamente, donde se expone el tema, así, de manera como, pues sí, de una manera ingeniosa, lo vas guiando hasta que le dices, ¿no? El tema es este, o a continuación, o vamos a comunicar, o vamos a analizar en este ensayo, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, a partir de esto, ¿qué sigue después de la introducción? El desarrollo. Desarrollo. Y en un desarrollo de un ensayo, ¿qué es lo que vamos a leer? Vamos a leer las ideas de- Ajá. del autor o temas o contestación a preguntas, ¿Mm? guías suministradas por ella, profesor, por la profesora, escribe en un párrafo aparte. Muy bien. Entonces dice que son las ideas del autor. Ahora sí, lo que quiere comunicar, lo que vas a leer, ¿no? Tú como audiencia del ensayo. Y dice que se puede escribir el desarrollo a partir de ciertas preguntas, que serían las preguntas de investigación. En este caso, pues no sabemos cuáles son las preguntas de investigación, pero vamos a leer el desarrollo y a partir de él vamos a ver qué me pude haber preguntado en ese momento para escribirlo, ¿no? Ahora vamos a hacer como lo inverso. De lo que estoy leyendo, ¿cuáles son las preguntas de investigación o cuáles son los subtemas que tratamos? Vamos a ver. Sí. Vivir el duelo es necesario. Si el dolor se oculta, las consecuencias son tremendas. María, de 2009. Según la Real Academia de la Lengua Española, 2017, el duelo se refiere a las demostraciones de dolor que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Es el proceso adaptativo que surge como respuesta a una pérdida. La serie de pasos que nos ayudan a aprender a vivir sin nuestro ser querido. Esta experiencia nos afecta física y psicológicamente. Se vive de forma personal, individual y única. Ok, de este primer párrafo, ¿de qué nos habla?
del dolor de la muerte, que sufre uno. Y específicamente de que, ok, es del dolor, pero nos habla de qué es, ¿no? De los sentimientos de uno, ¿no? Exactamente. Entonces aquí la pregunta o el subtema o de lo que está tratando es ¿qué es el duelo de muerte, no? Ese sería el subtema. Ajá. ¿Y cómo lo sé? Porque es de lo que me está hablando este párrafo. Si te fijas aquí, nos da una definición. Según la Real Academia de la Lengua, el duelo se refiere a, es el proceso, etcétera, ¿no? Entonces yo ahí puedo deducir, recordamos esa palabra de la evaluación, yo puedo saber o puedo inferir o puedo ahora sí que reflexionar de qué me está hablando o cuál es el pequeño subtema, ¿no? En este caso, si yo lo hubiera hecho a la inversa, mi pregunta hubiera sido, ¿qué es el duelo de muerte? ¿Se contesta mi pregunta en este párrafo? No, ya está haciendo una pregunta, ¿no? Ajá. Esa es mi pregunta. Esa hubiera sido, por ejemplo, mi pregunta de investigación. Este párrafo me lo responde, me dice qué es el duelo de muerte. Sí, ¿no? Ajá, muy bien. Nos dice, el duelo se refiere a las demostraciones de dolor que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Es un proceso como respuesta a una pérdida. Muy bien. Entonces, este párrafo responde a mi pregunta, ¿qué es el duelo de muerte? Sí. Entonces, así con cada uno, con cada texto informativo, cada uno implícitamente, es decir, sin que yo lo note, sin que la pregunta esté ahí, me está dando información, me está probablemente respondiendo una pregunta que pude haber hecho. Vamos a continuar. ¿Me ayudas con el siguiente? Yo creo que hasta aquí. Todo cambio, todo cambio es difícil y más uno como este. La psicóloga María Ángeles Santero, 2009, afirma que cuando el dolor es tan inmenso, muchas veces no tenemos estrategias suficientes para afrontarlo y la mente lo que hace es negarlo. Al principio no es nada fácil. Para evitarlo, trae consecuencias peores para la propia salud. Evadir la realidad nos conduce a un estado de negación y perpetua, donde nos aferramos a una idea imposible. Pues aunque no queramos, las cosas serán diferentes. Huir del sufrimiento puede ocasionar depresión profundas y cambios repentinos de carácter y comportamiento. Ok. ¿De qué nos habla este párrafo? Nos habla de las consecuencias que podamos tener al, Ajá. ¿cómo? Sobre no, las consecuencias que nos puede llevar a, a no aceptar la realidad. Ajá, exactamente. Dice que nos habla de las consecuencias que hay si nosotros evadimos el duelo, ¿no? Dice que si no, no se, ahora sí que lo llevamos a cabo, si no aceptamos la realidad, como ahorita mencionaba. Muy bien. Entonces aquí sería como, ¿cuál sería el tema? Nos habla de las consecuencias, sí, consecuencias de no llevar a cabo el duelo de muerte. Sí.
Muy bien. Entonces ya llevamos como dos subtemas, ¿no? O dos cuestiones que se tratan en el ensayo, que es el duelo de muerte y qué pasa si no llevamos a cabo el duelo de muerte. Vamos a ver de qué más nos habla. Una persona que se aísla, que no duerme ni come bien, que se olvida de sus actividades cotidianas y del resto de su vida, es probable que muera también. Podemos observar esto incluso en animales en casos de indefensión. La primera muerte se produjo en uno de los cachorros que antes había nacido en una edad de 5 meses y 7 días. Murió al 9º día de ser separado de su madre. La autopsia no reveló ninguna patología que pudiera explicar su muerte. El cachorro manifestó un cuadro de agitación primero y depresión después, una brusca disminución de su juego y un aislamiento de los demás animales, acabando por morir repentinamente. Muy bien. ¿De qué nos habla este párrafo? Nos sigue hablando de lo mismo prácticamente, ¿no? De las consecuencias o por qué es Sí, importante. sí, Nos dice que si uno al pasar por esa situación realmente no lo enfrenta, que si te aíslas, si no duermes, si no comes, si te alejas de tus actividades, pues ahora, aunque suene pues medio extremo, ¿no? Puedes morir también. Entonces aquí seguimos hablando de lo mismo. Y nos da un ejemplo muy interesante con los animales, ¿no? Nos dice que un cachorrito que se separó de su madre murió y se cree que fue porque se separó de ella, ya que no había nada que explicara una verdadera razón como física de su muerte. Muy bien. Vamos a leer este. Todo en la vida tiene un inicio y un fin. El duelo de muerte no es la excepción, ya que cuenta con un proceso. Según la propuesta de Elizabeth Kubler-Ross, con su teoría de las 5 fases del duelo publicada en el año 1969 en el libro On Dead and Dying, se comprenden estas 5 fases del duelo como 5 estados mentales por los que pasa el doliente a lo largo del proceso de elaborar su pérdida. Muy bien. Este párrafo, ¿de qué nos habla? Está ahí medio explícito. ¿De qué nos habla? ¿O qué nos expone? ¿O de qué nos dice que vamos a hablar? sobre el duelo que tiene siempre un inicio y un fin Ajá. y se puede dividir en 5 fases el duelo Ujú. mentalmente. Muy bien. Entonces nos habla de las fases del duelo, ¿no? Sí. Bueno, nos introduce a que vamos a hablar de las fases del duelo. Y ahora sí, a continuación, nos las empieza a exponer, ¿no? Vamos a ver cuáles son. Fase 1. Esta fase del duelo tiene un objeto: aplazar la experiencia del dolor. Es una forma que nos protegemos de una realidad dolorosa. En esta fase es muy importante que la persona que atraviesa este proceso cuente con alguien de confianza con quien pueda platicar de lo sucedido, que sí pueda adaptarse y aceptar su nueva realidad. Muy bien. Entonces nos habla de la primera fase, ¿no? Pues ahí sí es muy claro. Nos habla de la fase de la negación. Muy bien. Luego fase 2, ira. Esta fase llega una vez aceptada la pérdida y es cuando aparece la frustración y el dolor. El enojo va a estar presente con diferente intensidad durante el proceso. Sin embargo, en esta fase es cuando aparece con mayor fuerza y es el momento cuando surgen preguntas y expresiones como, ¿por qué yo? No es justo. ¿Cómo puede sucederme esto a mí? Se debe dar un enfoque a toda esta energía y usarla de forma constructiva. Fase 3. La ¿Me fase ayudas con 3, la... Ujú. esa es una etapa en la incertidumbre.
la culpa y el desconsuelo. Insistimos en preguntarnos por qué y buscamos a alguien a quien señalar. Fase 4, depresión. En esta En fase, esta, ujú, en esta fase llega un sentimiento de vacío por la persona que ya no está. Esto puede generar llanto, tristeza, falta de concentración, etc. Se recomienda el acompañamiento de una persona querida, ya que la depresión en soledad puede generar más depresión. La tristeza es una emoción útil, aunque dolorosa, puesto que es el punto de arranque del proceso de aceptación de una realidad que nos daña muy bien, psicoglobal. muy bien. Y la última fase, Aceptación. Y por último, aceptar no queda más que resignarse a vivir sin aquella persona que ya no está. En esta fase es frecuente expresar sentimientos con mayor frecuencia, como la alegría y placer. La muerte nos hace a todos iguales, tanto como el rey como el vagabundo. Deben enfrentarse a este hecho de la vida en soledad. La muerte es la única vivencia que no podemos compartir. muy bien. Entonces nos expone cada una de las 5 fases que aquí nos había dicho, ¿no? Sí. Nos explica cómo se llaman esas fases y en qué consisten. Nos las describe. Nos dice que es negación, ira, negociación, en depresión y aceptación. Muy bien, entonces todo esto dijimos que conformaba parte de qué. Del, del duelo de la muerte. Ajá. Y en De cuanto al muerte. ensayo, ¿qué parte es? ¿Qué parte del ensayo vimos? de- ¿Qué, qué es el duelo qué es el duelo de muerte, no? Muy bien. Y eso vendría a ser el desarrollo, ¿no? Sí. Exactamente. Donde vimos todas las ideas del autor y los temas que se trataron. Fuimos haciendo el ejercicio de qué me está diciendo el párrafo, ¿no? Sí. Los temas, ahora sí de qué trata. Entonces sí pudimos identificar que no nada más es texto por ver texto, sino que en realidad cada párrafo o cada ciertos párrafos me están comunicando algo. Entonces aquí en conclusión, ¿qué subtemas vimos en el desarrollo? El tema es el duelo de muerte. ¿Qué Duelo de muerte. subtemas vimos? ¿Qué es el duelo de muerte? Ajá, Las consecuencias que nos lleva a cabo el duelo de muerte. ok, de nuevo. Y ah, Las fases del duelo. muy bien. Esos son como los subtemas que aunque no lo dice, los pudimos identificar, ¿no? Sí. Muy bien. Y vamos a ver el último párrafo. Esa sería la conclusión, ¿no? Exactamente. Es la Porque conclusión, porque ya es la última parte del ensayo. Dejamos de expresar información, ya terminamos de exponer nuestras ideas y ahora sí vamos a cerrarlo, vamos a concluir. Y de hecho hay una estrategia para saber cuando un ensayo o un texto está terminando. Hay ciertas palabras para concluir, que son las sí, siguientes. ¿Me ayudan a leerlas? A leerlas. en conclusión, en resumen, Ajá, finalmente, de lo anterior se puede concluir, ajá, después de todo, ajá, en todo caso, ajá. a fin de cuentas. Muy bien. Entonces aquí identificamos una de esas palabras, ¿no? Sí, finalmente. Finalmente, exactamente. Vamos a leerlo. Finalmente podemos decir que el duelo de muerte es muy importante ya que nos ayuda a procesar la muerte
la nueva realidad para poder asimilarla y aceptar las cosas como son. No es correcto evitar sufrir, pero tampoco está bien llenarse de eterna tristeza y amargura. Debemos entender que la muerte es para parte de la vida y que tarde o temprano tendremos que enfrentar este tipo de circunstancias. Muy bien. Cada quien vive en duelo a su manera. Sin embargo, las 5 fases de un patrón muy común forman partes del ciclo. Es recomendable tener el apoyo de amigos o familiares que nos anime para poder seguir naturalmente con nuestras vidas. No será en un día para, para otro. Finalmente podremos recordar el ser amado con normalidad sin manifestar sentimientos negativos por lo que ocurrió. Culturalmente es importante hablar sobre el duelo para poder comprenderlo y saber llevarlo de la mejor forma sin que nos afecte negativamente. Suponemos que algunas muertes son más dolorosas que otras por la forma en que ocurre o por la importancia de la persona en nuestras vidas. Pensamos también que hay quienes no pasan por otras fases del duelo o que incluso pasan por más. La situación es más fácil de sobrellevar si contamos con el apoyo de la persona cercana que nos apoye y nos dé afecto. Si después de unos días continuamos haciendo lo que nos motiva, nos gusta, pues a pesar de todo hay que levantarse y continuar para no morir de dolor. Muy bien. Entonces, esta es la conclusión, ¿no? Sí, Nos resume o nos dice ya en pocas palabras todo lo que se fue tratando. Nos dice, el duelo de muerte es importante. Hay fases del duelo de muerte. Y ya al final es como la opinión personal, ¿no? Es importante hablar del duelo, tal vez hay muertes más dolorosas que otras, pero pues, si nos apoyamos de personas y seguimos adelante, podrá ser más fácil de sobrellevar. Y aquí hace alusión al título de nuevo, ¿no? Y continuar para no morir de dolor. Muy bien, entonces pues esta es la estrategia para identificar las partes de un ensayo. Ya quedan un poco más claras leyendo uno, ¿no? A que si solo lo decimos como al aire. sí, Entonces ya todo ensayo tiene introducción, donde se expone el tema, da un preámbulo de lo que se va a tratar, desarrollo, donde arrojas toda la información, pero no es cualquier información. ¿De dónde viene la información del desarrollo? de la investigación que hacemos por medio de internet, libros o revistas. Muy bien. ¿Y cómo sé que voy a investigar? ¿Cómo sabe cómo? ¿Cómo sé qué quiero investigar o de dónde me baso? Por medio del título Ajá, o del tema que queremos investigar. ajá. Y a partir de él, ¿qué planteo? Las, las preguntas. Exactamente. Entonces vamos a ponernos a la inversa. Vamos a hacer este mismo formato para el ensayo que acabamos de leer. Vamos a llevarlo como a la inversa, ¿no? Se Ajá. supone que la tarea que les dejé es realizar como este ejercicio para empezar a redactar el ensayo, pero ahora a partir de ese ensayo que acabamos de leer, vamos a llenar este formato. Ya lo habíamos mencionado. ¿Cuál fue el tema del ensayo? El tema fue el duelo de muerte. El duelo de muerte. Muy bien. Y dijimos que no es lo mismo el tema que el título. No, El título generalmente es para llamar la atención. En este caso, el que elegí fue Morir de dolor, y eso tal vez llama más la atención a que si solo pongo el duelo de muerte, ¿no? sí. Muy bien, entonces nuestro tema es el duelo de muerte. ¿Qué fue lo que se investigó o qué fue lo que leímos? Ya habíamos mencionado por aquí. ¿Qué es el duelo de muerte? Ujú. Ajá. ¿Qué otra cosa vimos? Las consecuencias que nos lleva a cabo el duelo de muerte.
Ajá. También podríamos manejarlo como importancia, ¿no? Importancia del duelo de la muerte. Las 5 facetas de la Muy bien. Fases del duelo de muerte. Y pues esos son los que logramos identificar, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, si lo planteamos como pregunta, ¿cuáles son las fases del duelo de muerte? Aquí, ¿cuál es su importancia? La importancia. ¿Y qué consecuencias tiene de no llevarlo a cabo? ¿Y cuál fue el objetivo del ensayo? Lo menciona incluso explícitamente, ¿no? Comunicar al lector. Es comunicar al lector la importancia del duelo de muerte y las distintas fases del mismo que deben vivirse. Muy bien, entonces este sería como el objetivo, ¿no? Voy a investigar porque voy a escribir un ensayo para comunicar a quien lo lea la importancia del duelo de muerte y las fases del mismo que deben vivirse. Muy bien. ¿Y en dónde se buscó? Por aquí están las referencias. Es importante también señalar las referencias en un ensayo. Bueno, aquí no están como tal bien redactadas, también voy a dar una clase de eso, pero pues aquí vemos algunas páginas de internet, ¿no? Sí. De donde me basé para redactarlas. Muy bien, entonces aquí fueron páginas de internet. Muy bien, entonces, pues esto es prácticamente lo que quisiera que se llenara de tarea, ¿no? Ajá. Y pues es muy similar a lo que habíamos puesto aquí de ejemplo. Entonces ya vimos que a partir de esto surge un ensayo, pero también de un ensayo ya redactado podemos identificarlo. ¿Tienes alguna pregunta o comentario? No, ¿Seguro? no. Hasta ahorita no, todavía no. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ok, pues ya vimos recordamos las partes de un ensayo. Vamos a volver a nuestro libro. Nos pedía leer un texto, pero me gustaría que lo leyéramos todos la siguiente clase. Pero Sí. vamos a ir leyendo los cuadros de Aproxímate a la investigación. ¿Me ayuda con este? Después de buscar la información y tener unas fichas de trabajo con datos, es necesario reunirla para evaluarla y así determinar su pertinencia y suficiencia. Muy bien. Entonces nos habla de cuando ya se hizo una investigación, cuando ya tienes información y cuando ya hiciste fichas de trabajo, que fue lo que vimos la otra unidad. Vimos las partes de las fichas de trabajo que debía contener el nombre del autor, el tema del que estábamos hablando, etcétera. Vamos a reunir nuestras fichas y así determinar si son pertinentes. ¿Qué significa pertinente? Pertinente. ¿Qué significa? Pertinente es que es adecuado o oportuno en un momento o una ocasión determinado Ujú, para hacer las obras de remodelación que pedirán la pertinente licencia de obra. muy bien. ¿Me lo puedes explicar de otra manera, maestra, esa? Pertinente. Claro que sí. Pertinente. Pertinente. ¿Qué es adecuado? ¿Qué es oportuno? Pertinente. Ah, pues ahora sí que creo que eso es lo que más se acerca, ¿no? Adecuado. Si se adecua, si es lo necesario, lo adecuado, lo prudente, a partir O de, ajá, otro cuando dice, no seas imprudente.
Es como decir, no seas... Impertinente. Déjenme ver si hay un Es lo mismo, impertinente o pertinente. sinónimo de Impertinente. pertinente. Un sinónimo sería oportuno, adecuado, conveniente. ¿Es conveniente? ¿Es adecuado? ¿Es Entonces, indicado? conveniente. Es lo mismo, impertinente, impertinente. Impertinente es todo lo contrario. Sería una como Lo que no es malo. adecuado para una ocasión. No. Por ejemplo, si alguien está hablando, si está exponiendo, por ejemplo, algún tema, sería impertinente que yo lo interrumpa o no es adecuado. O aquí nos da otro ejemplo, ¿no? Que resulta molesto, alguien impertinente, ¿no? Y nos da un ejemplo. El cliente, muy impertinente, entretuvo un buen rato a la empleada. Ajá. Muy impertinente, muy inadecuado, que no es oportuno, que no es conveniente, que no, ahora sí que no quiero caer en lo moral, pero sí, ahora sí que lo que no estaría bien en ese momento, lo que no es adecuado o no es indicado para cierta situación. Sí. Muy bien. Entonces, pertinente es lo contrario, ¿no? Ajá. Por ejemplo, es pertinente que yo eh, me dirija con respeto a mis superiores, ¿no? Por ejemplo. Y en cuanto aquí la información, lo que decimos es si es conveniente utilizar cierta información en mi ensayo. ¿Qué tan adecuado, qué tan bueno es poner cierta información en mi ensayo? Por ejemplo. ¿Y queda un poco más claro o vemos más ejemplos de la palabra? No, sí, ya quedó más claro. Pertinente. Entonces, un sinónimo sería adecuado, conveniente, oportuno, impertinente, todo lo contrario, ¿no? Que es inadecuado, que en ese momento no es lo mejor, etcétera, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo. Imagina que quieres preparar tu platillo favorito. Escribe algunas de las acciones para antes, durante y después. Vamos a ver, ¿qué platillo es su favorito? El platillo favorito. Ándale. Unas enchiladas de mole. Enchiladas. Enchiladas. Muy bien. Enchiladas. Antes de hacer enchiladas, ¿qué debo hacer? El mole. ¿Mm? ¿Preparar el mole? Sí, porque si no hay mole no hay enchiladas. Enchiladas. Ajá. Para el mole. O más bien, conseguir las cosas para hacer el mole, Ajá. ¿no? Antes de cocinar debo de conseguir las cosas. Para el mole. ¿Qué más ocupo? Mole. Debo conseguir. Ah, preparar las ollas o como te dices eso para antes. Ujú. Como dejar listos los instrumentos de cocina. Instrumentos de cocina. Ujú. ¿Qué más? Ah, Me faltan y- ingredientes, ¿no? ¿Qué más y llevan? la masa para las tortillas Masa para tortillas. y ya pues, prepara ya lo demás, la cebolla, queso,
Ujú. Creo que crema también les ponen, ¿no? No sé. ¿Eh? Llevan crema, no lo sé. Ah, sí, crema, creo, Más verduras, ¿no? Creo. verdura. Muy bien, entonces antes de cocinar mis enchiladas, necesito dejar todo preparado, todos los ingredientes y todos los instrumentos de cocina que necesito para las enchiladas. Muy bien, y durante su preparación, Donde la preparación debo de... ah, ahora sí sería hacer el mole, ¿no? hacer el mole. Durante la preparación hacer el mole, preparar, preparar ya las enchiladas, Ujú. Tengo que hacer las tortillas, ¿no? Porque aquí nada más tenía la masa. hacer las tortillas, Tengo que picar la cebolla, picar las verduras, sí. etcétera, ¿no? Y ya después de prepararlo, ya que me comí mis deliciosas enchiladas, ¿qué debo hacer? Después de prepararlo, debo comerlo, ¿no? Después Ujú. de que ya lo prepare, debo Muy comerlo, bien. saborearlo. Muy bien. Ya que las preparé, me las como y lavo las ollas. Lavo a levantar otra vez todo, Etcétera. el Recoger. tiradero. Muy bien. Pues se resume en recoger todo, ¿no? Ya comí, ya lo preparé y ahora debo recoger todo. Muy bien. Entonces, este fue un ejemplo, ¿no? Pues realmente todo lleva un proceso, un antes, un durante y un después. Sí. ¿Qué pasaría si no siguiéramos este orden? Ay, sería un caos porque no sabríamos primero qué hay que hacer. ¿Mm? O si no tuviéramos todos los ingredientes, ¿no? ¿Qué pasaría? No, pues no va a salir como uno quiere o como Exacto, uno no lo quiere. voy a poder hacer. Ok, entonces es lo Como, mismo para realizar un escrito, una redacción. Debemos reconocer el procedimiento porque si no, no solo podemos llegar a hacer algo que realmente no hemos como preparado previamente o que no tenemos o lo que no tenemos los recursos para hacerlo. Ahora sí que los ingredientes, ¿no? No podemos escribir si no tenemos todo lo que ocupamos para hacerlo. Nos dice, reconocer el procedimiento a seguir para sistematizar la información recabada es un elemento fundamental en el proceso de investigación. Vamos a leer este cuadrito. Nos habla de la sistematización. Ahora sí, ¿me ayudan a leer? el proceso de sistematización de la información incluye diferentes fases o momentos. Concentrar la información, analizar los hallazgos y, por supuesto, escribir los resultados. En cada uno evaluarás la información con la que cuentas y analizarás si es necesario recabar más elementos. Muy bien, entonces esto es sistematizar, ¿no? Es un proceso, identificar qué es lo que ocupo, cómo lo voy a hacer. Son diferentes momentos donde yo ya tengo mi información, voy a analizar lo que tengo y voy a escribir mis resultados. A eso se le llama sistematización, ¿no? Una organización de cómo lo voy a realizar, es un proceso, tal y como se haría en unas enchiladas, qué ocupo para antes de hacerlas, cómo las hago y qué hago después. Eso es sistematizar, lo mismo, organizar lo que tienes y establecer un proceso para poder llegar a tu objetivo, ¿no? Ajá, sistematización. Muy bien. Nos dice concentrar la información. ¿A qué se refiere con concentrar la información? Concentrar como como
enfocarnos más a la información que vamos a sobre la receta. Ajá, en este caso se refiere a reunirla, concentrarla, ponerla junta. Dice que concentrar la información, es decir, reunirla, juntarla, conseguirla, es una faceta que incluye varios momentos. Por ejemplo, reunir y revisar lo que tenemos, compararlo con el temario original o con lo que inicialmente habíamos dicho que haríamos, para asegurarnos de la pertinencia, es decir, de que sea adecuado y que realmente lo que estamos buscando sea lo que deberíamos estar buscando o encontrando, y suficiencia de la información. Lo que estoy buscando, lo que estoy investigando, es realmente suficiente, debería buscar en otro lugar, debería buscar algún otro tema, etcétera, ¿no? Y a partir de esto buscar lo que haga falta. Esto va a suceder a partir de que comencemos ya a desarrollar el trabajo, ¿no? Ya con esto es un inicio para a partir de él empezar a buscar ahora sí en páginas de internet y seleccionar información. Y una vez que la seleccionemos, vamos a ver si es pertinente. ¿Qué dijimos que era pertinente? Pertinencia, pertinente. Como adecuado, ¿no? Conveniente. Lo que Adecuado. debería estar o como, sí, lo que debería estar en la información. Si es la mejor información, si es adecuada y suficiente, pues que sí sea la necesaria, lo que yo necesito realmente en mi investigación. Y si hay algo que me haga falta, lo busco o lo consigo. Muy bien. Dice que revisamos información de diversas fuentes, pero todavía no hemos realmente investigado en esas fuentes. Es lo que quiero que realicen en la tarea, que pongan más o menos de dónde lo van a leer o de dónde se van a basar para escribir su ensayo. Vamos a leer este caso. ¿Me ayudas? Sí. Joel estudia módulo para seguir aprendiendo. Su proyecto personal de investigación es conocer acerca de los efectos del calentamiento global y cómo puede contribuir a contrarrestarlos. Muy Dedica bien. una semana de recopilar información de sus distintas fuentes. Muy bien. Y nos dice aquí al ladito, una bolsa de plástico tarda hasta 100 años en biodegradarse o en descomponerse, ¿no? Entonces, nos dice que Joel estudia el módulo y que él quiere conocer sobre el calentamiento global y cómo contrarrestarlos. Y dice que realizó fichas de trabajo. Esta es una ficha textual, nos dice que es del INEA 2010, Cambio climático en ventanas, México 2010, página 25. Y nos habla todo esto del calentamiento global. Nos dice de dónde lo obtuvo, aquí en la esquina. ¿Qué más? Muy bien, bueno, esa es una ficha textual, ¿no? Una vez que tienes tu información, la organizas en fichas, que fue lo que vimos en la unidad pasada, pero igual cuando tengamos nuestra información, las vamos a elaborar. Vamos a leer este cuadrito. Cuando se transcriben las palabras del autor, se utilizan las comillas. Cuando se eligen algunas palabras del autor y estas fueron tomadas en un texto más largo, es necesario incorporar los puntos suspensivos. Muy bien. Entonces, cuando nosotros transcribimos algo que alguien más escribió, se deben usar comillas. ¿Cuáles son las comillas? Estas. Comillas.
Muy bien. Siempre que tomemos algo, que escribamos algo que alguien más escribió o que alguien más dijo, va entre comillas. Y cuando son tomadas de un texto más largo, se escriben 3 puntos. ¿Qué significan entonces los 3 puntos? Que antes de ellos había todavía más texto. Es decir, que esto que estamos viendo no era el inicio del mismo. Muy bien. Entonces, así que más de ahí tomamos una parte. Ajá, exactamente. Solo una parte, un fragmento de un texto más largo. Y las comillas, cuando lleva comillas es que sacamos, las comillas que lleva es que sacamos la información de otro texto. Exactamente. Alguien más lo redactó y yo solo lo estoy citando, ¿no? Lo estoy extrayendo e indico que no lo hice yo, sino que está de otro autor. De Muy otro bien. texto, pero cuando es corto, ¿no? ¿Cuándo es que, perdón? Cuando es corto, Ajá. la palabra o lo que se está escribiendo, porque cuando es largo, se le ponen los tres puntos cuando es larga la información. Exactamente. Cuando antes de esa información había algo más. Ah, Por ejemplo, aquí donde no hay, ay, perdón, creo que es, no no. sé. Así es, Cuando, si ajá, esta información la estoy sacando igualmente como la que está aquí en comillas, ujú, el de arriba, también, ajá, sí, ya me di cuenta que lleva las comillas también. sí, sí, sí. Ajá, Todo lo de sí, aquí lleva comillas. Todo lo de aquí fue tomado de otro texto. sí. Pero, por ejemplo, aquí que no están los 3 puntos, significa, en esta parte de aquí, significa que ese es el inicio de un texto o de un párrafo. No había información antes de eso. Pero, por ejemplo, aquí que sí está, significa que antes de esta palabra había otro texto. Estoy recortando todavía una frase y por eso indico que no está como completo, que es un fragmento del fragmento, valga la redundancia. Ok. Muy bien. Entonces, siempre que haya comillas, significa que se tomó de otro texto, de otro autor, lo que está escrito. Muy bien. Y esta es una ficha de paráfrasis. ¿Recuerda lo que era paráfrasis? ¿Qué significaba? Para frases. O sea, sacar el tema del autor. Paráfrasis, ajá, de un tema, tú redactas, pero con tus propias palabras. Es decir, no, bueno, sí, utilizas el tema del autor, pero lo haces con tus palabras. Como tú lo entendiste, lo redactas. Si se da cuenta, es la misma fuente, pero se refiere a, a una redacción diferente. Aquí esta información, en el primer cuadro, es tal cual la dijo el autor. ¿Por qué? Porque está entrecomillada. Y aquí, como no tiene comillas, es una ficha de paráfrasis. Significa que está escrita con las propias palabras de esa persona, de quien lo escribió. Lo tomó de este sitio, pero lo escribió con sus palabras. Ay, listo. Y en la de resumen se toman, sí, las palabras del autor tal cual, pero se pueden hacer ligeras modificaciones. Muy bien. Vamos a leer ya por último este cuadrito de aproxímate a la investigación. La información que se reúne proviene de diversas fuentes, impresas, electrónicas, audiovisuales, observaciones de entrevista, etc. Una investigación debe estar fundamentada en diversas y variadas fuentes. Muy bien, entonces de nuevo recalcamos, ¿no? Que debe investigarse de varias fuentes cuando se realiza pues este proceso, ¿no?
porque pues es importante siempre tener diferentes puntos de vista, tal vez para definitivamente asegurarnos de de que lo que estamos escribiendo es realmente verídico y que no estamos poniendo cosas que puede que no sean muy verdaderas, ¿no? Muy bien. Vamos a dejarle hasta aquí ya las demás actividades pues esperemos que las siguientes estén todos ya para no atrasarlos tanto. ¿Sí? Muy bien. Pero pues hoy vimos lo que es el ensayo. El título, el tema, introducción, desarrollo y conclusión. Ay, perdón, parece que escuché. Exacto. Lo que es el ensayo, sus partes. Partes, cómo llevar el desarrollo. Muy bien. ¿Qué Por medio de incluye la- el por desarrollo? medio de las preguntas que hagamos, ahí se va haciendo el desarrollo. Muy bien. Y al último, la conclusión de todo el tema que se habló. Muy bien. Y esas son las partes del ensayo, ¿no? Y de tarea queda llenar este formato, ¿no? Sí, Relativo a su tema. sí. Muy bien. Pues, Tomás, el video lo ¿verdad? va a subir, ¿no? El video lo va a subir, ¿no? Sí, claro que sí, para que tengan la oportunidad de De repasarlo y repasarlo. verlo de nuevo. Ajá, por favor. Claro que sí. Enseguida lo subo. Muy bien, pues eso es todo por la clase de hoy. Espero que no haya, que sí haya sido útil la información y que pues vaya investigando sobre su tema para ahora sí empezar a escribir. Sí, gracias, Bien. maestro. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, hasta luego. Bye.